Cuarto de hora internacional. Un programa para el análisis de la coyuntura política internacional en África, Asia, Europa y América Latina. Cuarto de hora internacional. Hoy, 4 p.m. Lectura de radiocolumna ¿Qué pasa en Bielorrusia? Presenta el analista Alfredo Holguín. Música de fondo, folclore bielorruso. Muy buenas tardes, estimados y estimadas oyentes de Cuarto de Hora Internacional. Primero vamos a hacer un pequeño contexto. La Tierra de Rus fue una federación de tribus eslavas orientales que desde finales del siglo IX y hasta mediados del siglo XIII, bajo el reinado de la dinastía rúrica, construyó lo que podríamos decir los actuales pueblos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, quienes reivindican el Rus de Kiev como el origen de su legado cultural. Y esto es muy importante. Según el Atlas Histórico de Rusia, Tierra de Rus unió la mayoría de las tribus eslavas orientales. Sviatoslav I, aproximadamente hacia el 972, consiguió la primera gran expansión del control territorial del Rus de Kiev. Según Ibn Hamad, Vladimiro el Grande, aproximadamente entre 980 y el 1015, introdujo la cristiandad hacia el 988 con su propio bautismo y por decreto a todos los habitantes de Kiev y más allá, aunque aún después de la tierra de Rus hubo importantes principados que se mantenían ajenos al cristianismo como tal. Rápidamente hay que decir que el declive de la tierra de Rus empezó a finales del siglo XI y durante el siglo XII, desintegrándose en varios poderes regionales rivales. Se debilitó aún más por factores económicos, tales como el colapso de los lazos comerciales de Rus con Bizancio debido a la decadencia de Constantinopla y la subsiguiente disminución de las rutas comerciales en su territorio. El estado cayó finalmente con la invasión mongola en el año 1220. Posteriormente, lo que hoy conocemos como Bielorrusia queda bajo el Gran Ducado de Lituania, que se desarrolló entre el 1236 y el 1569. El Gran Ducado de Lituania, fundado por los lituanos, una de las tribus bálticas paganas, cuyas tierras iniciales cubrieron la parte este de Lituania. Posteriormente se expandieron su territorio adquiriendo grandes partes del antiguo Rus de Kiev. Acuérdense que Bielorrusia hacía parte de ello. El Gran Ducado cubrió el territorio de los actuales países de Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, incluida Transnistria, incluyendo partes de Polonia y parte de Rusia. Su periodo de mayor extensión fue en el siglo XV, siendo el país más grande de Europa para entonces, aunque hoy es uno de los estados, digamos, más pequeños del norte de Europa. Posteriormente, en esta región del centro-norte de Europa se desarrolla lo que se conoció como la República de las Dos Naciones. La Mancomunidad de Polonia-Lituania, conocida en su época como la República de las Dos Naciones o Mancomunidad de las Dos Naciones, fue una monarquía aristocrática federal formada en 1569 por el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania mediante lo que se conoció como la Unión de Lublin. Y duró hasta las reparticiones de Polonia en 1795. Recordemos que el territorio polaco, al igual que el bielorruso, también ha sido repartido en varias ocasiones. El Estado no cubría solo los actuales territorios de Lituania y Polonia, excepto la actual zona occidental de este país, sino también el territorio de Bielorrusia, a quien nos estamos haciendo referencia, gran parte de Ucrania, Letonia, Estonia, así como el Oblast o la región de Kaliningrado y partes de la región de Smolensk y otras partes de Rusia. Rápidamente podemos decir que la unión entre Polonia y Lituania concluyó en 1795 y los territorios bielorrusos que formaban
parte de la República de las dos naciones se dividieron entre la Rusia imperial, Prusia y Austria. O sea, una vez más el territorio bielorruso quedó repartido. Los territorios bielorrusos fueron adquiridos por el Imperio ruso durante el reinado de Catalina II y permanecieron en esa condición hasta su ocupación por el Imperio alemán durante la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí vamos avanzando poco a poco por problemas de tiempo, desde luego resumiremos para poder llegar un poco a barruntar lo que está pasando hoy en día en la República de Bielorrusia. Ya entrando en el siglo XX, en las primeras décadas, podemos hablar de la experiencia de la República Popular Bielorrusa en 1918. Fue efímera, no alcanzó a durar un año, pero es importante indicarla o reseñarla porque esta república fue declarada durante la Primera Guerra Mundial el 25 de marzo del 18, cuando Bielorrusia fue ocupada por los alemanes de acuerdo con el Tratado de Brest-Litovsk. En diciembre de 1918, el ejército alemán empezó a retirarse del territorio bielorruso y el ejército rojo se adentró para establecer la República Socialista Soviética de Bielorrusia. La Rada o el Consejo de la República Popular Bielorrusa se trasladó a Grodno, al centro de una región bielorrusa semiautónoma dentro de la República de Lituania. Entonces es importante decir que, aunque no me gusta el término, el papel de Bielorrusia ahora, que logra por primera vez tener, digamos, una autonomía, una independencia, se convierte en una especie de un estado colchón, ¿no? Se dice que era una república bastante artificial desde el punto de vista de su legitimidad, digamos, a favor de el poder que en ese momento dirigía a Alemania. Pero, como ustedes pueden ver, por tratados entre los poderes de la época, entre el poder alemán y el poder soviético. Acordemos que ya en 1917 se había realizado la gran revolución socialista soviética y entonces, pues desde luego, Bielorrusia comienza a jugar este papel, pero rápidamente se convierte entonces en la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Ahora, de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, podemos hablar entre 1918 y 1991. Como decía el gran historiador británico, el siglo corto. Las tierras de Bielorrusia se dividieron entre Polonia y la Unión Soviética después de la guerra polaco-soviética, que terminó en 1921. Y la República Socialista Soviética de Bielorrusia fue recreada y se convirtió en miembro fundador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en diciembre de 1922 tras la firma del Tratado de Creación de la URSS. Estimados radioescuchas, ahora es muy importante dedicarle, así sea un corto tiempo, a el papel de Bielorrusia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi invadió a la Unión Soviética en 1941. Bielorrusia fuese así el primer escenario de la Operación Barbarroja. La fortaleza de Brest en Bielorrusia, al oeste del país, recibió uno de los más feroces golpes en la apertura de la guerra. Estadísticamente, Bielorrusia fue la república soviética más castigada en la guerra, ya que permaneció en manos de los nazis hasta 1944. Durante ese periodo, los alemanes lograron destruir 209 de las 290 ciudades con las que contaba el territorio, el 85% de la industria de la República y más de 1 millón de edificios. Se estima que entre 2 y 3 millones de personas fueron asesinadas o murieron a causa de la guerra.
alrededor de un cuarto a un tercio de la población total, mientras que la población judía de Bielorrusia fue aniquilada durante el Holocausto y nunca se recuperó. La República Socialista de Bielorrusia, como parte de la URSS, existió hasta 1991, en el periodo del derrumbe del llamado Campo Socialista Real. Igual sucedió también con otras experiencias como la de Yugoslavia o la de Albania. Es importante entonces tener presente que Bielorrusia se convierte así en una de las 53 naciones de Europa. Y a partir de allí, entonces Bielorrusia declara como una nación soberana el 27 de julio de 1990. Con el apoyo del Partido Comunista, el nombre del país fue cambiado por República de Bielorrusia el 25 de agosto de 1991. Stanislav Shushkevich, el presidente del Soviet Supremo de Bielorrusia, con Boris Yeltsin, que era el presidente de la República Socialista de la Federación Rusa, y con Leonid Krakowicz, de la República Socialista Soviética de Ucrania, el 8 de diciembre del 91 firmaron el Tratado de Bela-Bacha, donde se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se crea la Comunidad de Estados Independientes. Ahora, una deuda pendiente con Occidente. Alexander Lukashenko en diciembre de 1991 fue el único parlamentario bielorruso que votó en contra de la ratificación del Tratado de Bela-Bacha, por el que se confirmó la disolución de la Unión Soviética. Una constitución nacional también fue adoptada en marzo de 1994, en la que las funciones del primer ministro son concedidas al presidente de Bielorrusia, pero se mantiene la división de poderes. La segunda deuda con Occidente es que el 14 de mayo de 1995, en un referendo, otorgó poderes al presidente Lukashenko para disolver el parlamento y aumentar el grado de integración económica con Rusia. En un referendo en 1996 que permitía una nueva constitución, incrementando aún más los poderes presidenciales. Ahí está parte también del problema. Ahora, en las elecciones presidenciales de 1934, la segunda ronda resultó victorioso Lukashenko, y lo mismo, pero eso también sucedió en el 2001, en el 2006, en el 2010, en el 2015 y en el 2020. Y ahí, en estas últimas elecciones, es donde aparece la discusión, porque Lukashenko obtiene el 80%, mientras que la opositora obtiene el 10%. La posición frente a la OTAN es otra deuda con Occidente, y esa tampoco la perdonan, porque Bielorrusia no ha cedido ante las pretensiones de la Unión Europea y de Estados Unidos para desarrollar las políticas de expansión y presión sobre Rusia. Los tanques y los aviones de la OTAN, no nos olvidemos, están desplegados a 15 minutos de la frontera de Bielorrusia, y existen dispositivos desde los países vecinos presionando para que se celebren nuevas elecciones. Es decir, muchas de las manifestaciones son genuinas, pero como ha pasado en el mundo árabe, como ha pasado en otros países de la región y en América Latina, desde luego hay incentivos desde el exterior. Ahora, no aplicar las fórmulas neoliberales como sí lo hicieron la mayoría de los países socialistas es otra deuda con el llamado consenso de Washington, mal llamado. Aunque hay diferencias frente a los conceptos de democracia, no se puede esconder que durante 26 años hay un poder vía elecciones de Lukashenko, con dificultades, con errores, pero nunca permitió la privatización de las empresas estatales, conservó los beneficios sociales de la época soviética y evitó la aparición de las oligarquías. A diferencia de Rusia y otras repúblicas del otro campo socialista, en Bielorrusia se aplicaron políticas de apertura pero graduales, conservando los derechos de los trabajadores y de la población en general durante el periodo socialistas, conquistas, ¿no? Conservando como estatales los servicios públicos y los principales renglones de la economía, lo que ha impedido el surgimiento de las voraces oligarquías. De manera pues que esto tampoco lo perdonan. Desde luego, en los últimos años ha habido un deterioro relativo de la economía, eso no se puede esconder. No podemos olvidar tampoco que los países de América Latina, Europa y Asia, que hacen parte del ámbito de las relaciones económicas de Bielorrusia, están bloqueados o tienen fuertes sanciones económicas. No obstante ello, los indicadores hacia el 2018 de Naciones Unidas dicen que se puede constituir otro punto de vista. Veamos, por ejemplo, los índices de mortalidad infantil son de los más bajos del mundo, ¿cierto? También el tema de la tasa de alfabetización, el 99%, cosa que no pasa con otros países europeos, no estamos hablando de América Latina o de África. Según el Programa de Naciones Unidas,
Para el desarrollo, el coeficiente indicador de igualdad es uno de los más bajos y por lo tanto es igualitarios. Eso tampoco le gusta al modelo. Según índices de Occidente de Indus Mundi, Bielorrusia está entre los 12 o 13 países con los mejores sistemas de salud del mundo. 4 médicos por cada 1000. Cuba, recuerden, tiene 8 médicos por cada 1000 habitantes. En el nivel de Bielorrusia está Dinamarca, Suiza, Alemania, Italia, entre otros. Ahora, vale la pena hacerse unas preguntas que quedan abiertas para un segundo programa si el señor director lo permite. No obstante, primero es necesario advertir que desde nuestro pensamiento humanista y de izquierdas estamos en desacuerdo con cualquier agresión que se haga a cualquier movilización en el mundo. Claro, eso no significa que no entendamos con los contextos, pero no justificamos. Por ello hacemos unas preguntas muy importantes. Uno, aunque la mayoría de Europa Occidental y las Américas solo conocen la democracia liberal ligada a la propiedad privada y la religión del progreso neoliberal, ¿no es posible que existan otras formas participativas de democracia? Dos, Estados Unidos y la Unión Europea de nuevo están dispuestos a repartir democracia a punta de bombas y asusando guerras civiles con un rasero de doble moral. Se nos olvida Libia, Irak, la mal llamada primavera árabe y la guerra en Siria y los golpes de nuevo tipo en América Latina. 3. La doble moral de cohabitar con monarquías corruptas del mundo árabe y la oprobiosa dictadura de Guinea Ecuatorial. Para ellos, estas dictaduras sí son dictaduras buenas. Ahí está la doble moral. 4. Quieren seguir el libreto de la manera como se creó la confusión y la guerra en Ucrania. Se les olvida también que el gobierno bielorruso, a pesar de sus cercanías culturales e históricas y de coyuntura, se negó a reconocer la anexión que hizo Rusia unilateralmente de Crimea. ¿Será que graduar a la señora Svatlana Tikhanovskaya como la gobernante legítima no es una exageración y muestra el desespero por destruir cualquier modelo que desobedezca a la Casa Blanca y a Bruselas? Séptimo, si Lukashenko es un dictador clásico, ¿cómo se explica que discuta en los mítines con los obreros? Y octavo, para los adalides de la democracia liberal en Occidente, no es sospechoso que la oposición utilice la bandera roja y blanca que se utilizó en el pasado, pero fundamentalmente en el periodo de la ocupación nazi. Son preguntas que quedan abiertas. Esperamos nos acompañen en el próximo programa de Cuarto de Hora Internacional.